y nos das el gozo para venir a reunirnos. Oh Dios, abre nuestro corazón a tu palabra. Sé tú a través de tu Espíritu Santo que nos hables. Señor, toca corazones, nuestros corazones, y ayúdanos a hacer tu voluntad cuando la escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, porque de veras tenemos una oportunidad y voy a empezar haciendo como un recordatorio de algunas cosas que hemos platicado. Y fíjense que uno puede ser que olvide algunas cosas básicas de la iglesia cristiana o de lo que Jesús dijo. ¿Para qué existimos? ¿Para qué existimos? Gracias por esa respuesta. Existimos para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo digo existo para la gloria de Dios, entonces ahora me pregunto, ¿estoy aprendiendo a vivir conforme la voluntad de Dios? Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces estoy viviendo para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Yo puedo decir que vivo para cuidar a mis padres. Yo puedo decir eso. Y todo el mundo me felicita y dicen qué bonita expresión. Ojalá y todos seamos así. Pero el hecho es cómo vive. De veras apoya a sus padres, de veras los visita, de veras los ayuda en sus necesidades, de veras ve cómo están. Ya es una cosa muy diferente, ¿verdad? ¿Cuántos quieren a sus papás? Bueno, los míos ya están en el Señor, ya murieron. Pero el hecho no es decir que queremos a los padres, el hecho es vivir ayudando a los padres. Y cuando decimos existimos para la gloria de Dios, estamos diciendo vivimos haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, quiero hacer una diferenciación muy clara en este mensaje, porque este mensaje está dirigido a los cristianos, de tal manera que los que no son cristianos, aunque vienen a la iglesia, pues se van a sentir así como aburridos, incómodos, y a lo mejor dicen, ¿sabe qué? Pues yo no le hallé nada al mensaje. Miren, déjenme decirle que el mensaje es de la carta de Pablo. Lo que vamos a explicar es para una iglesia perseguida, una iglesia que está arriesgando su vida por causa de predicar el evangelio para que la gloria de Dios se viva en ellos y también que otros se conviertan a Cristo, que otros dejen la vida de pecado, la vida que lo está destruyendo. Un ejemplo muy claro. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Muy bien. Y la gente dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y estamos viendo todo tipo de cosas que llevan a la muerte. La glotonería, comer. Las drogas, que consumen, roban, y luego los matan, o los encarcelan, muchas cosas. ¿Qué más hay? Hay muchísimas cosas que llevan a la muerte. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Existimos para la gloria de Dios o para nuestra gloria? Bueno, yo digo una cosa, pero vamos a ver lo que la Biblia dice. El mensaje se va a llamar victoria en el sufrimiento. Victoria en el sufrimiento. Todos nosotros sufrimos, ¿verdad que sí? Sufro de ver al vecino, ¡ay, me duele el estómago! Sufro de ver a tal persona, ¡ay, me duele! Y sufrimos, inclusive nos quita el sueño. Sufrimos cuando nos corta la novia o novio que ya no quiere la relación, y ya cómo sufrimos, nos queremos morir. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Acaso ese es el sufrimiento del cual nos quiere Dios proteger? ¿Eso es para la gloria de Dios? Si para la gloria de Dios es que no te cases con esa persona, pues entonces debes estar ¿cómo? Contento, porque es para la gloria de Dios. Y si quieres, Dios quiere que te cases, cásate, pues que es para la gloria de Dios. Ok, victoria en el sufrimiento. Pero hemos pensado que no está Dios para protegernos de nuestros propios problemas. Dios quiere protegernos de los problemas que vamos a tener a causa de extender su reino. Y la iglesia en el tiempo actual se ha puesto como muy elegante y no estamos haciendo plenamente la voluntad de Dios porque nos enfocamos en nosotros mismos y tenemos que pensar en otras personas que no tienen a Jesucristo. Y eso cuesta trabajo. Hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Y sobre todo, oración y conocimiento de la palabra. ¿Cierto o no?
Y cuando las personas dicen algo en relación con sufrir, dicen que no tienen tiempo para sufrir. Y hermanos, yo los veo en muchas cosas que sí tienen tiempo. Todos nos vemos en cosas a las que decidimos sin tener tiempo. Voy a hablar un poquito de la esperanza que tenemos de poder cambiar nosotros, pero viendo la vida de el apóstol Pedro. La Biblia de Thompson nos dice que, nos describe a Pedro como que al principio es impulsivo por naturaleza, es compasivo, afectuoso, pero otras veces es tímido, cobarde y hasta interesado. Pedro es una persona que sin duda, se parece a nosotros en la humanidad, que desea hacer las cosas bien, pero que también muchas veces vive igual que nosotros. Impulsivo, compasivo, se parece, pero tal vez somos cobardes a veces. Pero vamos a ver algunas cosas que suceden aquí cuando, después de la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, Pedro se vuelve un hombre valeroso, fuerte en la fe, aunque continúa siendo imperfecto. Pedro, ya siendo apóstol, pasando los años, todavía tiene situaciones de desobediencia y Pablo le habla y lo reprende y él se acomoda. Muy bien. Busquen en su Biblia Marcos capítulo número 14, versos 33 al 41. Dice aquí, en este pasaje, Marcos 13, perdón, 14, 33 al 41. Voy a leerlo así rápido, ustedes lo van a meditar en su casa. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación, y el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. 3 veces Pedro, que amaba al Señor Jesús, 3 veces se quedó dormido. Ese es el tipo de personas que somos nosotros también. Cuando decimos que amamos a Dios y que lo vamos a acompañar, muchas veces nos quedamos dormidos por alguna razón. En Lucas capítulo 22, versos 31 al 34, dice así. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, es Pedro, ¿verdad? He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces.
El que sabe todas las cosas se llama Jesucristo. ¿Y saben qué? Le dice, me vas a negar. En nuestra condición humana es decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Pero a la hora del enfrentamiento de la realidad, lo que cuesta seguir a Cristo, él tuvo miedo y lo negó. Ese es el Pedro que está en la Biblia. Y vamos a ver otro pasaje más en Hechos capítulo 2. Y ese Pedro es transformado, y Dios quiere transformarnos como a Pedro. Hechos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice Hechos 2, 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y uno ve aquí cómo Pedro se pone de pie y ya no se avergüenza de decir que él es el que habla de Jesucristo, una profecía que está citando ahí y él lo está compartiendo. Y en el verso 22, todavía más directo, Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Fíjense, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro le está diciendo, asesinos, ustedes lo mataron. Ese Pedro débil que no daba la cara, que lo negó 3 veces, ahora está diciendo, ustedes mataron a aquel que Dios resucitó. Y él empieza todo un mensaje con el fin de enseñarnos cómo vivir para la gloria de Dios. Yo tengo victoria sobre el sufrimiento, pero ¿sobre cuál sufrimiento? El sufrimiento que me acarrea vivir haciendo la voluntad de Dios, predicar. Son 2 cosas diferentes. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. Y veamos los últimos versículos de este capítulo de Hechos 2, versos 32 al 36, para que vean la valentía. Dice 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque el Rabí no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, fíjense, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está siendo valiente para predicar ¿a quién? ¿A él mismo? Para decir, yo soy así. No. Él está siendo valiente para anunciar que el que mataron está resucitado y él es el que esperaban como Salvador. Entonces, la victoria es sobre el sufrimiento que nos causa obedecer a Dios. El ser humano busca victoria en el sufrimiento que nos causamos nosotros mismos. Esta carta la escribió Pedro porque había superado el sufrimiento que él mismo había tenido por negar a Cristo, por quedarse dormido, pero ahora estaba enfrentando el sufrimiento y más tarde por estar en la cárcel, por ser perseguido para matarle casi. Así mataron a varios cristianos. Entonces, victoria del sufrimiento que es debido a que se obedece a Dios, se anuncia su palabra, no nomás porque nosotros nos portamos mal. Este es un sufrimiento que a Dios no le agrada, pero sin embargo lo vivimos. 1 Pedro 2:20, vamos a ver
que muchas veces tenemos sufrimiento, como dice la Biblia. En 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria hay cuando uno peca y luego está uno sufriendo y dice, Dios, fortaléceme? Y eso pasa muy frecuentemente con toda la humanidad. Nos metemos en problemas porque hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere. Y después estamos en apuros. Y después decimos, es que ya no sé qué hacer, me ando buscando para esto y aquello. Y están sufriendo. ¿Pero qué hiciste? Nada. Pero uno revisa la historia de vida y dice uno, no seguiste el mandamiento de Dios. Andabas en tu propia alegría, gozo y plan de vida. Tú querías divertirte y esto te pasó. Ese sufrimiento Dios no lo aprueba, ni está para decir, hagan lo que quieran, yo los protejo. Muchas veces cuando alguien hace lo que bien quiere, tiene que cargar consecuencias dolorosas y muchas veces pasan cosas terribles. Esto no quiere decir que el cristiano que es fiel no sufra. No, sino el cristiano que es fiel y sufre, tiene victoria en el sufrimiento porque sabe que está haciendo lo que Dios le agrada y lo va a sostener. Amén. Tan era así que Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se fijan? O sea, él no tenía miedo a morir, no tenía miedo al sufrimiento, porque Dios le había enseñado a él que era necesario pasar por muchos padecimientos por causa de su nombre. Desde su llamado, él es avisado. Yo he escogido a este para instrumento mío, para que vaya y anuncie a los gentiles el mensaje de salvación. Y van a ver lo que va a padecer. ¿Y cierto o no? ¿Sí padeció? Muchas veces perseguido, apedreado, golpeado y dado por muerto. Y otra vez sigue y sigue y sigue. Y luego tiene una enfermedad en su cuerpo del cual ruega 3 veces. Y las 3 veces le dice Dios, no te lo voy a quitar. Porque cuando tú eres débil, dependes de mí. ¿Y qué es el mensaje? Que nuestra fortaleza reside en Cristo. Amén. Y en hacer su voluntad. Pero nosotros no somos fuertes para vivir como queramos. Eso no es lo que Dios quiere. Hay un pasaje que vamos a comentar en 1 de Pedro, capítulo 4. Seguimos en la carta de Pedro acerca de la condición del creyente. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 14. Dice así a los creyentes: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Cristianos oculten su Biblia. No está diciendo eso. Está diciendo, cristianos, cuando vean que las personas se enojan, dejen de hablar de Cristo y ya lo prediquen. No está diciendo eso. Está diciendo todo lo contrario. No se sorprendan de que va a haber pruebas en sus vidas porque ustedes están hablando de Cristo. Hermanos, la verdad no es que el pastor o 3 o 4 hermanos tiene que ir a evangelizar a Meca y sus pueblos. No es así. El mensaje es que cada uno de nosotros somos testigos de Cristo
y anunciamos a una infinidad de personas el mensaje de Cristo. Si yo les pido a ustedes sus celulares y en una base de datos cargo todos sus contactos y las pongo aquí al frente y luego veo como si tuviera una radiografía a cuántos de los contactos les hemos hablado de Cristo, se pintaría muy bonito, todos evangelizados, gloria a Dios, todos conociendo a Cristo de uno que cree en Cristo, que somos nosotros. Y entonces la cantidad de evangelismo se haría increíblemente grande porque todos tenemos contactos, ¿sí o no? Ahí está el deber. Ahora decimos, es que no hay reuniones por el COVID, y esto y aquello. Bueno, pero tienes tu campo misionero. Ahí tú puedes decirle, te voy a mandar esto, y le mandas el Evangelio de Cristo. No le mandes cualquier video, no le mandes cualquier información que te parece buena. Revisa la palabra de Dios y mándale la palabra de Dios. Y ya el evangelismo de la iglesia está saliendo, y puede pasar lo siguiente. O te maldicen, o le dan gracias por el mensaje, o simplemente ya no los ves, te bloquearon, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya. Oye, antes me hablaban, ya no sé. Dios lo que quiere es que la iglesia evangelice. La causa de no evangelizar la tenemos que descubrir en nuestro corazón. Tengo vergüenza, tengo miedo, no me va a ir bien en mi trabajo. No sé cuál sea la causa. Pero hermanos, estamos a tiempo de prepararnos para evangelizar y aprender y hacer que nuestro cerebro, nuestro corazón estén hablando de Cristo, porque ya viene, ya están anunciando muchas cosas y filosofías humanas con reprensión real a quien se oponga. ¿Sí está claro? Ya viene cerquita. Conocimos Europa, está lejos. Pero conocimos Canadá, está cerca, ¿sí o no? Conocimos Estados Unidos, está cerca. Y así se va acercando la maldad. Y es bíblico que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Pero también la iglesia tiene que tomarse fuertemente de Cristo y triunfar sobre la maldad, no con sus fuerzas, no, sino creyendo y predicando al Todopoderoso, que es Jesucristo. Aunque a algunos no les gusta escuchar eso, todo lo puede Cristo. Él es el Señor Todopoderoso. Y entonces, Cristo es la misma imagen de Dios entre nosotros. Y para aquellos que saben un poquito más, dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Hablemos de Cristo. ¿Y quiénes son? Nosotros somos los misioneros. Nosotros somos los cristianos. Nosotros somos los que vamos a anunciar. Esto es algo real. Tenemos que hacerlo. Sí, queda el mensaje por ahí. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué cuidar nuestra vida como si fuera nuestra. Si nosotros pensamos que somos nuestros, entonces no necesitas a Dios. Eso creemos, que no necesitamos a Dios. Pero al vivir así, no podemos clamar, Dios, ayúdame, protégeme, sosténme. Y para que ustedes sepan de quién somos, si alguno piensa que no, el Salmo número 100 dice claramente, Salmo número 100, verso número 3, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer que Jehová es Dios. Hermanos, existimos porque Dios quiere que existamos. Hasta el día de hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de saludarlos. Y nos da mucho gusto verlos. Y luego todos los demás se alegran y se motivan cuando ven las fotos que se envían. Ven sus caras, su interés. Dice aquí la palabra, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿para quién existimos? ¿Para nosotros o para aquel que nos hizo? ¿Para quién debemos existir, hermanos? Por eso está el mensaje bien claro, el de la gran comisión, ¿verdad?
Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. No hay un inter. O se cree o no se cree. Y la iglesia cree o no cree. Y si la iglesia cree en Jesucristo, predique a Cristo. Ese es el punto de lo que estamos hablando. En ese sentido, tenemos victoria sobre el sufrimiento que causa vivir para la gloria de Dios. Ahora, yo prefiero sufrir por causa de Cristo, lo que sea, aunque no me ha tocado la persecución así en gran forma, pero sí me ha tocado otras cositas que no tienen mayor significancia, y prefiero estar con Cristo, con su fuerza, con su poder. Para eso nos hizo Dios, para que vivamos. Ahora sí, podemos contestarnos la pregunta: ¿de dónde sacamos fuerza los cristianos para permanecer fieles y tener victoria en el sufrimiento? ¿De dónde sacamos fuerzas? De Dios. Muy general, de Dios. Muy bien. ¿Y cómo le hacemos? Dios. ¿Qué hacemos? Dios. Leer su palabra. Tomo tiempo. Y no nomás la escucho, la leo, no nomás eso, sino que más le digo: Señor, ¿y cómo le hago? Y Él te va a contestar en la Biblia. Se necesita haber un tiempo de lectura y oración para que tú y Él, nosotros tengamos comunión y podamos ver cómo Dios quiere que vivamos. Y una vez que sabemos a través de la palabra cómo quiere que vivamos, ¿qué hagamos? En ese momento, Dios nos envía a hacerlo. Repito, los estados de WhatsApp son lugares bonitos para pasar mensajes de salvación. Yo los veo y oro. Mejor bloqueenme si quieren. Y a mí me pueden eliminar de las cuentas donde ponen cosas que no debieron. Pero a Cristo no lo pueden eliminar. Si vivimos para su gloria, hasta el WhatsApp lo debemos redimir para que sea para la gloria de Dios. La cartera, las compras, las diversiones, nuestro vocabulario, nuestro trabajo. Y vean que Dios va a hacer la obra. Ustedes estén ahí orando constantemente, sembrando la palabra de la manera antigua, que era persona a persona, de la manera un poquito más moderna, con folletos, y de la manera más reciente, a través de los estados. Se supone que todos los creyentes que tenemos en contacto debiéramos podernos ver en el WhatsApp, ¿sí o no? Si tienen WhatsApp, yo pudiera verlos, pero yo no sé por qué no veo algunos. Bueno, eso no interesa tanto. Lo que interesa es que ustedes, que yo no los veo, evangelicemos a Cristo. Evangelicemos de Cristo, perdón. Las personas están muriendo. ¿Están drogándose? ¿Están en una condición deplorable? ¿Y qué estamos haciendo? Fuimos a un centro de rehabilitación. Eran más que estos que ustedes están aquí. Y había una reunión, estaban poniéndoles alabanzas. Y los tenían sentados, y algunos cantaban, otros no. ¿Y saben qué? Necesitan a Cristo. Tienen alimento, tienen protección, tienen todo, pero ¿qué les falta? Cristo. Iniciando por los organizadores. Sin duda que eso es mejor que nada, es mejor que la calle, pero necesitan a Cristo. ¿Y quién va a ir? Ahí está un lugar donde podemos acceder. Y así los lugares, las plazas, nuestros compañeros de trabajo, etc. Hermanos, sufrimos, pero hay que sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos va a ayudar, la iglesia tiene que moverse y despertar.
y tenemos que hacer lo que a Él le agrada y pedirle fuerzas para que nuestro sufrimiento no sea por incomodidad. ¿Tienes tiempo? No, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Y uno, sin embargo, sabe que tiene tiempo porque no se han muerto. Solamente los muertos no tienen tiempo. Y entonces las personas, todos tenemos el mismo tiempo. Pero no todos tenemos el mismo amor y la misma disciplina. Cuando tú amas algo, en verdad, sufres por eso. Y te esfuerzas, ¿sí o no? Ahora amamos a Cristo. Y tenemos que aprender a sufrir el presentar a Cristo a personas que van a ser salvos. O finalmente van a decir, no quiero saber de Cristo, retírate. Y uno dice, oro por él y ya no le digo, pero sigo con otro. Y sigo con otro. Los que yo anoté que si hablaban por teléfono y que dijeron que iban a venir, eran 41 personas, menos una 40. Y venir, hermanos, es una voluntad. Y cuando uno se propone el vaso, ¿qué es lo que tenemos que terminar diciendo? Pues oremos porque Jesús tenga en nosotros su poder para tener victoria en el sufrimiento y nos permita continuar anunciando el Evangelio en tiempos de oposición, de peligro y tal vez pronto de persecución. Tal vez pronto vamos a tener persecución. No sabemos. Tú nomás di que no estás de acuerdo, que tu hijo aprenda que cada quien es lo que quiere ser, hombre o mujer, y que el sexo o el género es una construcción cultural, y tú diles no estás de acuerdo, y vas a ser un opositor al sistema. Y una vez que seas opositor al sistema, el adolescente, el niño te va a poder renunciar. Y te van a tener que decir, ven, usted no se oponga a lo que aprobamos en la Cámara de Diputados, de Senadores, y que ahora hay una ley. Y todos aquellos que se opongan tendrán sanción, porque una ley sin sanción, ¿para qué sirve? Para reírse. ¿Qué somos, hermanos? Embajadores de Cristo. Anunciemos de Cristo. Hablemos de Cristo, porque el que puede cambiar las vidas, ¿quién es? Cristo. Y si Dios no cambia las vidas de las personas, en vano trabajamos nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que sea Dios el que nos ayude a ser fieles, a predicar a Cristo. Padre, en este momento que damos gracias porque tenemos victoria sobre ese sufrimiento, Señor, que causa el ser fiel. Hay muchos ejemplos de la Biblia y hoy queremos hacer tu voluntad. Como iglesia, como persona, como hijo tuyo, hija tuya, queremos, Señor, predicar tu nombre para que otros que no conocen tengan la oportunidad de salvación eterna que no da ningún sistema ni religioso ni tampoco gubernamental, que Cristo Jesús compró para todo aquel que quiera creer en Él, la salvación por su muerte y resurrección, y vendrá otra vez. Señor, bendícenos para hacer tu voluntad, fortalécenos y ayúdanos a compartir el Evangelio en todo momento, en cualquier circunstancia y por cualquier medio. Te lo suplicamos, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Dios bendiga.